Bien, continuamos en Bipolares, vamos a ir a una entrevista porque estamos en comunicación con el economista Alfredo Blanco, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Con él queríamos hablar de esta fase 2 que ha anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, en su plan económico. Y bueno, hablábamos que ayer por la mañana hubo una reunión muy importante entre Caputo, el presidente del Banco Central, y los banqueros. Hola Alfredo, ¿cómo te va por todo este lado? ¿Qué tal? Buenos días, Roxana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Alfredo. Bueno, la fase 2 del programa de Luis Caputo, así en términos muy gruesos se dijo, la primera etapa fue para frenar el déficit fiscal. La segunda etapa es para frenar la emisión monetaria que abastece de pesos al Banco Central. ¿Es así en términos generales? ¿Qué es la segunda etapa? ¿Cuál es el corazón de esta segunda etapa? ¿Nos podés explicar así lo más fácil que te salga? Bueno, digamos, el gobierno tiene un diagnóstico con el cual, digamos, comenzó a tomar medidas. El diagnóstico era que el principal motor de la inflación es el déficit fiscal, que se financia con emisión monetaria, es decir, aumentando la cantidad de dinero, y se financia de esa forma porque Argentina no tiene acceso a otra forma de financiamiento. Claro. Entonces, puede exhibir, creo yo, con cierta satisfacción del gobierno que logró superávit fiscal. El semestre, cuando conozcamos el dato del último mes, va a dar un semestre con superávit fiscal. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, ahora el paso siguiente es que vamos a tratar de evitar otras fuentes de alimentación de dinero, digamos. ¿Cuáles son esas otras fuentes? Bueno, el Banco Central, así como cuando le da dinero al Tesoro para financiar un déficit, sí, también emite cuando tiene que pagar ciertos títulos que ha usado para esterilizar dinero. Es decir, el Central le daba dinero al Tesoro, el Tesoro ese dinero lo usaba para pagar el déficit, sí, eso aumentaba la cantidad de dinero, sí, entonces el Central colocaba un título. En una época eran las LEVAX, después las LELIX, últimamente son los PASES, sí, que es lo que hace. Los bancos le colocan en el Central dinero a cambio de una tasa de interés. Claro. Ahora, ese título, la tasa de interés, implica que a determinado plazo voy a tener que emitir para pagar el costo financiero de esos títulos. Uh-huh. De lo que dice ahora el gobierno, dice, bueno, vamos a anular esa posibilidad. ¿Cómo la vamos a anular? Bueno, vamos a hacer que en lugar de que el Banco Central coloque un título para sacar dinero del mercado, sí, vamos a hacer que ese título lo coloque el Tesoro. Es decir, aunque lo administre el Banco Central, el que deba, el titular, el que tome la deuda, no va a ser el Banco Central, sino el Tesoro. Por lo tanto, el Tesoro va a tener que pagar la tasa de interés y el Central no va a tener que emitir, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? No son todas las fuentes de emisión, porque cuando el Central compra dólares también lo hace con dinero, claro, o cuando el Central, digamos, hay una garantía que tienen algunos bonos, que se llama puts, que en cualquier momento el tenedor, el banco que los tiene, puede pedir que se lo paguen. Bueno, esa es otra fuente. Pero digamos, esta idea de generar una letra, sí, y que esa letra es del Tesoro y que entonces lo pague el Tesoro, es lo que anunció el gobierno para tratar de generar un clima de mayor confianza de que no va a haber expansión monetaria que pueda hacer reavivar la inflación. Esa es la idea, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia que un bono que en lugar de que lo administre el Banco Central, como venía haciendo hasta ahora, lo administre el Tesoro? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. Bueno, desde el punto de vista del endeudamiento no es ninguna. Desde el punto de vista de la tasa de interés es probable que sea más cara, porque quien tiene que tomar el bono seguramente tiene un poco menos de confianza en el Tesoro que en el Banco Central. Ajá. Ahora, lo que sucede es que esto tiene un supuesto implícito, que yo creo que es un punto complicado y que genera mucha incertidumbre, y es que el Tesoro, si va a pagar la tasa de interés, con lo cual, digamos, no van a emitir, pero si va a pagar el Tesoro la tasa de interés, va a tener que hacer un esfuerzo fiscal más grande. Más ajuste. Es decir, va a tener que tener un superávit más grande para poder pagar la tasa de interés de esos títulos. Yo creo que ese punto, que seguramente, bueno, veremos después, cuando
exista más información, cómo es la letra, Uh-huh. cuál es el costo, etcétera. Pero me parece que el gobierno lo hace básicamente por dos razones. Por un lado, porque quiere insistir en que como la inflación es básicamente un problema de la cantidad de dinero, según el gobierno, no va a haber esa fuente de emisión de dinero. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver cómo va a ser, digamos, cuál va a ser el nivel de superávit fiscal que va a tener que tener para hacer frente a ese nivel de endeudamiento. Porque en realidad, si uno mira al sector público junto con el Banco Central, lo que ha hecho es que lo que debe el Banco Central, pasárselo que lo debe el Tesoro, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque desde el Tesoro, o sea, desde el gobierno, la esperanza, digamos, del gobierno es que va a poder atender los servicios de esa deuda sin necesidad de emisión monetaria. Eso es básicamente. Lo podría haber hecho de otra forma también, transfiriéndole el gobierno al Banco Central comprando de los títulos, pero bueno, lo concreto es que eso es lo que anunció. Creo yo, es una opinión personal, que el gobierno está teniendo un problema de confianza de los agentes económicos, que está explicado por muchas razones, básicamente porque el gobierno hace muchos anuncios y en realidad después no todos los anuncios que hace forman parte de la política económica. Digo, por dar un ejemplo, el presidente se ha cansado de decir que va a cerrar el Banco Central. En la campaña tenía hasta el nombre del economista que iba a estar ocupado de eso. Bueno, eso se ha ido diluyendo. Como se fue diluyendo aquella idea que el presidente dijo que tenía ofrecimiento de miles de dólares para dolarizar la economía rápidamente. Bueno, ahora se habla de competencia de moneda. A mí me parece que todo eso, además un estilo de comunicación que supongo yo es muy exitoso desde el punto de vista de lo político, pero no necesariamente desde el punto de vista de dar certidumbre en lo económico, me parece que todo eso genera un clima que todavía hay, aunque la mayoría de los relevamientos dice que la gente acompaña el esfuerzo o tolera el esfuerzo que implica el plan de todos modos tengo la impresión yo que los agentes económicos, los que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, de inversión, todavía no están muy seguros de tener confianza en las decisiones de política económica. Ayer, después de la reunión del ministro de Economía y del titular del Banco Central con los banqueros, bueno, el dólar blue marcó otro récord, las acciones y los bonos argentinos se hundieron. Sí. Yo, bueno, a veces, digamos, los movimientos de muy corto plazo a veces tienen eso, que son movimientos que se corrigen. Ajá. El mercado ajusta exageradamente, en fin. Pero lo concreto es que de la información que hay, de la que uno puede tener a través de los medios, etcétera, es que no fue una reunión en que el gobierno consiguió su objetivo de dar tranquilidad y certidumbre al sistema, ¿no? Ajá. Y con lo que se está haciendo, tal como están las cosas, ¿cómo ves vos, como economista, este periodo que viene, este trimestre en el que estamos entrando, digamos? Porque el gobierno lo plantea. Empezar a mejorar, teóricamente. Sí, yo creo que para eso todavía falta, si bien hay algunos indicadores, digamos, lo que uno sí puede saber es que cuando haya recuperación va a ser muy heterogénea. Va a haber algunos sectores que van a funcionar, algunas actividades mejor que otras, pero a mí me da la impresión que hasta ahora, si uno mira en general, esta idea de que ha comenzado la recuperación creo que no tiene sustento empírico, digamos, los números. La situación de algunos sectores es realmente muy crítica, y cuando termine el año y veamos todo el año, vamos a ver que ha sido un año realmente muy malo para la economía argentina. La economía argentina ha mostrado muchas veces, después de las crisis, capacidad de recuperación rápida, pero me parece que todavía no estamos en esa instancia. Y habrá que ver qué medidas se toman para tratar de acompañar un proceso de recuperación. El gobierno tiene
mucha confianza y el presidente lo dice permanentemente, que hasta ahora los problemas es porque no le habían dado las herramientas necesarias para la política económica. Bueno, ahora se ha aprobado la ley, y la ley que el gobierno quería, digamos, y entonces, bueno, comienza un tiempo en el cual ya no va a ser tan fácil adjudicar a terceros los problemas de la economía. También es cierto que comienza un tiempo, o sea que tampoco uno puede esperarlo. Y estos programas siempre tienen, yo suelo decir que uno puede tener mucha consistencia en la política cambiaria, en la política fiscal, y en la política monetaria, pero que hay una cuarta columna que tiene que ver no con lo estrictamente económico, sino con la tolerancia social al ajuste. Claro. Y bueno, hasta ahora eso sí se ha verificado, pero todos sabemos que eso no es permanente. No es eterno. Claro. Así, si tuvieras que decirme a vos... Bueno, ahí podríamos recurrir ya a la mitología griega, porque la esperanza es lo último que se pierde. Además, uno no sabe exactamente cómo va a seguir la política económica. Claro. El gobierno siempre tiene posibilidades de hacer modificaciones, de tomar otras decisiones. Hay un tema que, además de generar cierta dosis adicional de incertidumbre, va a implicar algunos cambios, que es la incorporación de un ministro para desregular, ¿no? Sí, lo de Sturzenegger. Entonces uno no sabe cómo va a ser también en términos políticos las relaciones internas del gabinete, en fin. Claro, pero sí. bueno, una esperanza no tiene que perderla. Obvio. Pero toda la gente joven como vos no debe perderla. Alfredo. Gracias, Roxana, igualmente. Hasta luego, Alfredo. Nacional de se nota que es profe, ¿viste? ¿Cómo se nota que es profe? Es súper claro, te explica bien, tranquilo. Para que entendamos todos. Pero sí, la esperanza es lo último que se pierde. Veremos. Rosas. Estás escuchando Bipolares.